Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángulo Escobar Kimberly y voy a dar una pequeña definición de los temas que he investigado. Desde los métodos iterativos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales como el método Jacobi, Gauss, Sevier y el método de relajación, hasta la integración numérica, regla de trapecio, regla de Simpson y entre otras. Entonces, ¿qué es el método de Jacobi? El método de Jacobi es un método interactivo que se basa en resolver cada ecuación en el sistema para una variable específica, mientras se asume que las demás tienen valores calculados de la interacción anterior. Entonces, podemos observar cuál es la fórmula general, donde x inicial es elevado a k más 1, que es igual a 1 sobre a. Entonces, los pasos para descomponer a en D más R, en donde la D significa que es la matriz diagonal de A y R es el resto de A, o sea, los elementos no diagonales. Ahora, ¿qué es el método de Gauss-Seidel? Esta es una mejora del método de Jacobi que utiliza los valores actualizados tan pronto como están disponibles en cada interacción. Las ventajas de este método es que tiene una conversión más rápida que el método de Jacobi y tiene condiciones de una convergencia, es decir, que es similar al método de Jacobi, matriz diagonal dominante o la simétrica definida positiva. Entonces, entre estos métodos, ¿cuál es la diferencia o similitud? Que el método de Jacobi, su velocidad de convergencia es lenta. En el método de Gauss-Seidel es moderada y en el método de relajación es más rápida. El método de Jacobi, su simplicidad es alta y su uso típico es ideal para problemas paralelos. En el método de Gauss-Seidel, su simplicidad es media y su uso típico es generalmente más eficiente. En el método de relajación, la simplicidad es un poco más compleja y es utilizada para grandes sistemas dispersos. En el tema 2 tenemos la interpolación polinómica en los polinomios interpolantes de Lagrange y el polinomio interpolante de Newton. ¿Pero qué es la interpolación polinómica? Es una técnica matemática para encontrar un polinomio que pase exactamente por un conjunto de puntos dados, ya desde x0, x1, x2, x3 hasta x final. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan. El polinomio interpolante de Lagrange se construye con una combinación lineal de funciones base, llamadas polinomios de Lagrange, en donde se expresa P paréntesis X es igual a numeración de Y inicial y Lagrange inicial en paréntesis X, en donde Lagrange inicial y X son los polinomios base de Lagrange definidos como: las propiedades del polinomio Px tienen un grado menor o igual a n, o sea, un número x. Y en cada L inicial x es igual a 1, en donde x es igual a x inicial y 0 es igual a x. Ahora hablemos un poco sobre el polinomio interpolante. El polinomio interpolante de Newton utiliza diferencias divididas para construir el polinomio de manera incremental. Su forma general es Px es igual a f de x inicial más f de x inicial o f1, como podemos observar la fórmula. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este polinomio interpolante de Newton? Es que es más eficiente para agregar puntos adicionales al sistema, ya que solo se necesita calcular un nuevo término y que su complejidad es menor para computar que Lagrange. La desventaja es que es más complicado de formular inicialmente que Lagrange. En métodos de interpolación, diferencias divididas de Newton y diferencias finitas. La interpolación por
diferencias divididas en Newton y diferencias finitas son métodos ampliamente utilizados para construir polinomios interpolantes y aproximar funciones basándose en un conjunto discreto de datos, en donde la diferencia dividida en Newton es un enfoque para construir un polinomio interpolante utilizando una forma incremental y eficiente. Este método es especialmente útil cuando los puntos de interpolación no están esquiespeciados. Ahí tenemos la fórmula para calcular más de 2 puntos, etc. Ahora, hablemos un poco sobre la liberación numérica, en donde existen diferentes. Tenemos las diferencias finitas hacia adelante, diferencias finitas hacia atrás y diferencias finitas centradas. Hablemos un poco sobre las diferencias finitas hacia adelante. Este es un método utilizado el valor de la función en el punto actual y un punto cercano, donde la proximidad para la primera derivada es f de x igual a f de x más 1 menos f de x inicial, todo eso sobre h, en donde h es la distancia o paso entre puntos consecutivos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de las diferencias finitas hacia adelante? Es que es sencilla de implementar, es útil al inicio de un intervalo, y la desventaja es que es menos precisa que otros métodos debido al uso asimétrico de puntos. Las diferencias finitas hacia atrás. En esta se utiliza el valor de la función en el punto actual y en un punto anterior cercano, donde su fórmula es casi similar a la diferencia finita hacia adelante, solo que en esta f de x inicial es igual a f de x inicial menos f de x inicial menos 1, todo esto sobre h. Recordemos que h es la diferencia de pasos entre puntos consecutivos. ¿Cuál es la ventaja de este? Es que es útil al final de un intervalo. Y su desventaja es que es similar a la diferencia anterior. Es menos precisa que el método centrado. Y como último, tenemos las diferencias finitas centradas. Este método es utilizado para puntos equidistantes a ambos lados del punto actual, lo que la hace más precisa para la aproximación de derivadas. En donde su fórmula nos indica que f de x inicial es igual a f de x más 1 menos f de x menos 1. Todo esto sobre 2h, donde h es la distancia en paso entre puntos consecutivos. La ventaja de esa diferencia es que es más precisa porque cancela errores de orden inferior. Es simétrica, lo que mejora la estabilidad y precisión. Y su desventaja es que no es aplicable al inicio o al final de un intervalo. Ahora, hablemos de la regla del trapecio. Esta regla del trapecio es la aproximación al área bajo en una curva mediante un trapecio en lugar de un rectángulo. Se asume que la función f de x es aproximadamente lineal entre dos puntos consecutivos. Esta cuenta con dos reglas. Dos reglas, en donde la integral, podemos observar la fórmula, y la compuesta es un poco más larga, que sirve para subdividir el intervalo en n números de subintervalos. La ventaja de esta regla de trapecio es que es sencilla de implementar, funciona bien para funciones suaves y lineales. La desventaja es que es menos precisa para funciones no lineales debido a la aproximación lineal. La regla de Simpson. Esta utiliza parábolas o polinomios de grado 2 para aproximar la curva bajo la integral, logrando mayor precisión que el trapecio. La fórmula es dividiendo el intervalo en dos subintervalos, n-2. También esta fórmula integral posee una regla de Simpson compuesta, una fórmula más compuesta, en donde para subdividir el intervalo en n intervalos, donde n debe ser par. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta regla de Simpson? 1/3, que es más precisa que el trapecio, especialmente para funciones suaves, que utilizan una aproximación cuadrática
y su desventaja es que requiere un número par de intervalos. Otra regla de Simpson es la 3/8, en donde su ventaja es que es más flexible que la regla anterior explicada, la regla de Simpson 1/3, y su desventaja es que es más compleja de implementar. Como vemos, su fórmula es más compuesta. Este método extiende la regla de Simpson para intervalos donde n no es necesariamente tiene que ser un par, utilizando cúbicas. Entonces, ya tenemos todas estas reglas, miremos cuál es la comparación que existe. Si hablamos de su fórmula general, es que la regla de trapecio usa áreas de la regla de trapecio, como su nombre lo indica, usa áreas de trapecios. La regla de Simpson 1/3 usa parábolas y la regla de 3/8 usa cúbicas. La precisión de error es casi similar en todas. Y los requisitos es que la regla del trapecio puede aplicarse para cualquier n número, mientras que la regla de Simpson 1/3 requiere un número par. Y la regla de Simpson 3/8, el n número debe ser múltiplo de 3. Gracias.